Muy buenas tardes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar inicio. Precioso Dios, te adoramos y exaltamos y glorificamos tu nombre siempre, amado Rey. Rendimos nuestro corazón ante ti, Señor, creyendo en ti estamos, Señor. Amado Jesucristo, quien transforma nuestras vidas día a día. Amado Espíritu Santo de Dios que está en medio de nosotros. En esta hora, mi Dios, en tu nombre, precioso Jesús, tu bendición para cada familia que se conecta en esta hora. Para cada persona que abre su corazón para recibir lo que tienes para nosotros en esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. El tema que tengo en esta hora se titula ¿Creyente o incrédulo? ¿Qué eres? Y el fundamento bíblico para esta enseñanza está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Este es un versículo muy conocido de uno de los capítulos más poderosos que hay en la Biblia, porque nos habla de la fe. La fe es creer, y todo cristiano debe creer, debe tener una fe verdadera y fuerte, porque de ahí depende. La dependencia de un cristiano está en la fe que es Cristo. Pero esa fe se pudiera distorsionar, deformar, como una onda auditiva o visible pudiera deformarse. Sonidos e imágenes distorsionados. Ese sonido tiene interferencia, es escandaloso quizás, está entrecortado, o asimismo las imágenes con nubosidad, imágenes no tan claras. O sea, se pierde prácticamente lo que es el brillo en el sonido, aquella claridad en el visualizar. Como cuando una antena de un televisor había que moverlo para que se viera la imagen bien, o si no se distorsionaba esa imagen. O como cuando un audio de WhatsApp lo pones lento, lo pones rápido o más rápido, cambias esa velocidad de la voz, así se distorsionan los sonidos y las imágenes. Lo mismo pudiera ocurrir con la fe, y entonces se deja de creer. Pero la Biblia me dice que es necesario creer. O sea, el cristiano depende del creer. El creer es fe, y la fe es un don de Dios que viene en una medida. Primera de Corintios 12. Pero la fe también es un fruto del Espíritu que desarrollamos, que va a decir lo que eres adentro, lo vas a reflejar afuera en fe. Va a hablar de ti, ese fruto de lo que tienes adentro en fe. Está en Gálatas 5:22. Un don, un fruto, es la fe. Pudieras tener una deficiente apreciación de tu fe por lo que oyes o por lo que ves de Dios. O sea, de la forma que tú ves
quién es Dios o de lo que tú oyes de Dios, ahí está tu verdadera fe. Muchas personas le tienen fe a un número, a un político, a una mujer, a un equipo, a un amigo, pero eso no es fe bíblica. Ese no es el creer que Dios espera de nosotros. Hay quien incluso espera más de lo terrenal que de Dios. Sí, pero el problema, aunque ya sabemos esto, el problema está en el que conoce a Cristo. Porque el que no conoce a Cristo, su dependencia no es de Cristo. Pero ¿y el cristiano? Es clave para el cristiano hacer crecer la fe. Y hay una parte que Dios va a hacer siempre, pero una parte que nos corresponde a nosotros. Hacemos crecer nuestra fe con trabajo y con alimento. Trabajo en lo espiritual, estando dispuestos para que Dios haga a través de nuestra vida, nos va a llevar a crecer en fe. Pero también el alimento espiritual, todo lo espiritual, lo que viene del Espíritu de Dios a mi vida, me alimenta mi fe. Porque la fe es muy espiritual. La fe viene del Espíritu de Dios. Entendamos esto. Ahora, cuidado con lo que oyes que no viene de Dios. Cuidado con lo que ves que Dios no muestra en su palabra, porque eso te puede distorsionar, deformar tu fe. Y es peligrosísimo hoy, porque estamos viviendo los tiempos más desafiantes de la historia universal, los tiempos más difíciles. Y entonces el enemigo va a buscar cómo te quita la fe, o cómo te la distorsiona, o cómo te la deforma. El apóstol Pablo nos refiere en la Biblia una fe no fingida. Segunda de Timoteo 1:5, Pablo escribiéndole a Timoteo le dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu mamá Eunice. O sea, esa fe no fingida es la que nosotros debemos tener, y nos lo referencia Pablo. Atención, pero si hay una fe no fingida, es porque hay una fe fingida. Hay una fe falsificada, una fe que no es verdadera. Hay que entender el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo lo vamos a entender buscándole, metiéndonos en la palabra. Atención, es clave para el cristiano entender lo de Dios. Pero ese entendimiento viene por fe. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos. Quiere decir que sin fe no entiendes. Alguien afuera que no conoce a Cristo no va a entender. Pero el problema fuerte es el que está dentro de lo que nosotros llamamos iglesia, en el ministerio cristiano, que ya conoce de Cristo, que es la iglesia como tal. El problema está en si esa persona no entiende. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que nosotros vemos hoy viene de lo que no se ve. Parafraseando lo que está escrito en Hebreos. O sea, el entendimiento a nosotros no viene por la fe. Y la fe es Cristo. Pero le vamos a conocer por la palabra. Romanos 10:17 nos habla a nosotros que la fe viene por el oír y el oír
por la palabra de Dios. O sea, es clave para el cristiano la fe, es clave el entendimiento, pero estas claves vienen por buscar al Señor en la palabra de Dios. Cuando hay mucha bulla, lugares con muchísima bulla en la ciudad donde tú estás, ¿sabes que hay lugares así? Donde hay mucha bulla, oyes mal. Y así, donde también hay mucha interferencia, nubosidad, ves mal. Vas manejando y está cayendo, como decimos en Venezuela, un palo de agua, hay neblina y te dificulta ver 100 metros adelante. En lo espiritual, ahí viene el desenfoque, viene la distracción y eso te lleva a la desviación. Desenfoque porque perdemos la mira en lo que está al frente, a donde debemos ir. Es como el que maneja y mira hacia atrás. O es como el que maneja, que va a cambiar un CD y se distrae. Se desenfoca, se distrae, cambiando el CD o mirando hacia atrás y resulta que se sale del camino, se desvía. Y cuando esa persona se desvía, viene la confusión, viene la indiferencia, viene la incredulidad y viene el enfriamiento. ¿Por qué? Porque se distorsionaron los sonidos y las imágenes. Se distorsionó la fe. Enfriamiento. Mateo 24:12 dice que por haber aumentado la maldad, por haber crecido la maldad en el mundo, el amor en muchos se enfriará. Porque el amor de Dios es la clave en mí. Pero yo debo creer, tener fe en mi Dios para que el amor de Dios fructifique en mi vida y se refleje afuera. Pero cuando la maldad crece, siempre va a estar creciendo la maldad. Pero cuando la persona se desenfocó, se distrajo, se desvió, se enfrió, porque le vino incredulidad. Y eso es el resultado de que ya no crees en el que te da su amor, que siempre tendrá su amor para ti, pero perdiste la fe, porque se te distorsionó, se deformó esa fe. Estamos en los tiempos finales, donde hay mucha maldad, donde el amor a muchos se les enfrió, mucho enfriamiento. Puedes ver en unas cuantas congregaciones cómo parte del liderazgo se enfrió. Y la iglesia y el cuerpo de Cristo, ¿qué pasó? Mucha gente se está enfriando. Cualquier excusa es buena. Quiero hablarles de un hombre en la Biblia con una fe que tuvo dos características. Y quiero hablarles de Tomás, uno de los discípulos de Cristo. Esa fe tenía dos características y alguien pudiera pensar que lo principal en esta fe fue que se le distorsionó a Tomás. Pero todo lo contrario. La primera característica de la fe de Tomás es que era una fe verdadera, fuerte. Era la fe de Tomás. Tomás era uno de los discípulos de Jesús, escogidos de Jesús. Él
había reconocido a su Señor y a su ministerio. Él formaba parte del equipo de Jesús, oía sus enseñanzas, vio todos sus milagros. Él era cercano a Jesús. Y hay un relato en la palabra de Dios en Juan capítulo 11, muy importante este relato para lo que les quiero enseñar. Cuando hablamos de Juan 11, hablamos de Lázaro, Marta, María. Ellos eran amigos de Jesús, ellos vivían en Betania, región de Judea, y Lázaro enfermó. Le dieron la noticia a Jesús de que Lázaro, su amigo, había enfermado. Jesús dejó pasar unos días y Lázaro murió. Jesús hizo el comentario de que había que ir a Betania, pero los discípulos le recuerdan a Jesús que allá intentaron apedrearle, intentaron matarle. Algo hicieron o algo querían hacer en contra de Jesús, mucho más grave cuando él volviera a ir. Y Jesús le dice a ellos, en esta enseñanza de Jesús, Él le dice que el que anda de día no corre peligro, que el peligro lo corre quien anda en la noche por las tinieblas. Jesús se está refiriendo que al que anda de día está en la luz es Cristo. Porque el que tiene peligro, el que corre peligro es el que está sin la luz. Se trata de que el que está en la noche está en las tinieblas. Es lo que Jesús le dice a sus discípulos, pero los discípulos de Jesús eran lentos para entender. No había venido el Espíritu Santo y ellos nunca entendían. Lázaro muere y Jesús dice que duerme Lázaro. Y ellos creen que está durmiendo. Si está durmiendo Jesús, déjalo dormir. Ellos no entienden casi nunca nada. Pero Jesús dejó pasar unos días y les habla todas estas cosas. Y luego va a Betania porque era necesario que ocurrieran estas cosas por causa de que creyera la gente en Betania que en algún momento quiso apedrearle, quiso matarle, que eran incrédulos por causa de resucitar a su amigo Lázaro, creerían en él. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 11 de Juan, dice la Biblia que Tomás, llamado Dídimo quiere decir que era un gemelo, Tomás les dijo a sus condiscípulos que vamos también nosotros y muramos con él. Es importantísimo ver lo que Tomás en este versículo pronuncia. Él dice que él está dispuesto a morir por la causa de Jesús. Aquí podemos ver que Tomás era un discípulo verdadero, valiente y entregado en la causa de Jesús. Porque no cualquiera está dispuesto a morir por otro. Tomás en este versículo muestra lo verdadero, lo valiente y lo entregado. Aunque no nos habla mucho de Tomás estos capítulos de Juan, pero aquí podemos ver en este versículo de que era un discípulo que también estaba comprometido con Jesús. Estaba dispuesto a morir. Le dijo a los otros discípulos, si es necesario, yo muero por él. Él no dijo esto por quedar bien, porque en la sociedad que conocemos hay gente que se adorna, hay gente de apariencia, hay gente que finge creer, finge la fe.
Tomás no se lo dijo a Jesús. Tomás se lo dijo a sus compañeros, a sus condiscípulos. Si es necesario, yo voy y muero con él. O sea, no lo dijo por decirlo. No rellenó como muchas personas hacen hoy, que viven de la apariencia. El Señor quiere que seamos genuinos. Y esta era la primera característica de la fe de Tomás, una fe verdadera en un valiente, en un hombre entregado a Dios. Pero, y aquí está la segunda característica, esa fe de Tomás se distorsionó, perdió la nitidez. Y atención, no es que la fe falle, el que falla es el hombre. La fe no va a fallar porque la fe es Cristo. Quien falla somos nosotros. Tomás era uno de los discípulos de Jesús con una fe genuina. Pero cuando Jesús murió en la cruz, su fe se distorsionó. Su fe se deformó. ¿Qué pasó entonces con las enseñanzas que él recibía? ¿Qué ocurrió aquí? Como a muchas personas quizás le ocurrió. Muchas personas que ven cómo se deforma su creencia o la creencia que tenían, cómo se deforma su manera de ver la palabra, cómo se distorsiona la manera de asumir su llamado. Lo vemos constantemente. Por adversidades, por circunstancias, frustración, por condiciones de vida. Eso nos puede destruir la fe. Y la persona se convierte en un incrédulo. En Mateo capítulo 17, versículo 17, hay una enseñanza cuando los discípulos de Jesús no pudieron sacar un demonio. Y le preguntan a Jesús y él responde: generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de soportarles? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Porque a Jesús no le agrada el incrédulo. Jesús ve al incrédulo como una persona perversa. El que es perverso es el que practica la maldad. Jesús le está diciendo eso a sus discípulos. ¿Por qué no desarrollaban el don de la fe? ¿Por qué no trabajaban ellos el hacer crecer su fe si tienen las enseñanzas de primera mano, tienen a Jesús? El creer es una decisión. Cada persona decide creer o no creer. Es una actitud del corazón. Y nosotros hacemos crecer esa fe. La desarrollamos, la trabajamos, la alimentamos, nos determinamos. En nosotros está. Dios la coloca, tú la haces crecer. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús les dice a los discípulos y al hombre que está pidiendo un milagro para su hijo y a todo el que le oye: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le está diciendo: solo dispón tu corazón para creer. En el capítulo 20 de Juan, versículo 25, los condiscípulos de Tomás
le dice, al Señor hemos visto. Hablándole de que Cristo había resucitado. Y Tomás le dice, si no viera en sus manos la señal de los clavos, si no metiera mi dedo en el lugar de los clavos, si no metiera mi mano en su costado, no creeré. Tomás había decidido no creer. Su fe se había distorsionado. ¿Qué pasó con las enseñanzas? Porque Tomás tiene más de 3 años de recibir enseñanzas de Jesús. Como muchas personas en una congregación cristiana, constantemente están recibiendo enseñanza y enseñanza. ¿Y por qué a veces dejamos de ver a esa persona, a ese líder? No se congregó más, se fue. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Tomás? También pregunto aquí. Como a muchos les pasa hoy. Creían fervientemente, pero algo le pasó, o algo le hicieron, algo le ocurrió, o alguien le hizo algo, y dejó de creer. Pudiste haber tenido una fe verdadera, pero quizás estos tiempos difíciles, donde hay una cultura quizás esclavista en lo laboral, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. O sea, el que se congrega es un anticuado y entonces el que va a fiestas y amanece y se droga o hace cualquier cosa es moderno. O las corrientes que se lanzan todos los días, los poderosos en la tierra, o las modas, o quizás traiciones, o decepciones, o el engaño y la mentira del diablo. Algo te sacó, algo te pasó, y ya no creíste más. La fe verdadera que tenías comenzó bien, pero terminó en la incredulidad. Te fuiste apartando, te volviste incrédulo. Muchas personas hoy se apartaron del Señor, se volvieron incrédulos, habiendo tenido una fe verdadera. Pablo nos lo dice en 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí hay una advertencia que debemos atender. Pablo está diciendo que todo el que está firme con el Señor esté atento a su comunión con Dios, a su oración, a su lectura bíblica, al congregarse, al discipularse, al dar testimonio, al tener un corazón dispuesto para el Señor. Porque no creas que porque alcanzaste tal cargo, o porque leíste la Biblia por 3ª vez, o porque tuviste muchos discípulos hace unos meses, por eso ya el enemigo no te va a atacar, o por eso no pudieras aflojar en tu fe. Cuidado, atiende lo que Pablo está diciendo y no descuides tu comunión con Dios. No descuides el orar, el leer la palabra, el dar testimonio, el congregarte, el ser iglesia como tal, vida de iglesia, el ser el cuerpo de Cristo. Atendamos esto. La fe es creer, y el creer es un fundamento del cristiano. Es un escudo
porque las tinieblas te quieren sacar del camino. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El enemigo va a querer lanzarte dardos, flechitas, a ver cuál entra para bombardear tu mente. Cuando tienes bajones en fe, es como que te quedas sin el escudo que va a parar todos estos dardos. ¿Cuánta gente es bombardeada en su mente, en su corazón, y va matándole su espíritu, va matando su fe, va distorsionándole en su creer, porque se quedó sin el escudo? Y el enemigo aprovecha todo esto. Conozcamos la palabra de Dios. Y conozcamos entonces que hay tres cosas que te pueden distorsionar la fe. La primera, la desilusión. Sí, la desilusión es un detonante para distorsionar la fe. Cuando las cosas no salen como tú la esperabas. Tomás sabía que Jesús era el Cristo y quizás pensaba que habría un reino terrenal. Puede ser que él pensaba eso, como muchos en aquel tiempo pensaban que era así. No voy a creer, dijo Tomás. Y entonces el dolor, la tristeza, los golpes, lo fueron sacando. Van sacando a la persona del creer estas cosas. Y pareciera que lo vuelven indolente. Dolor por alguna pérdida. Tristeza por algo que te pasó. Los golpes de la vida. Y la persona, en vez de refugiarse en Cristo, en el mismo dolor se mete y va perdiendo la fe. ¿Cuántas personas después de una situación de dolor, de tristeza, se apartaron del Señor? Pareciera que se volvieron indolentes. No, los que se volvieron fue incrédulos. Pareciera también que te sientas engañado. Tomás pensaba, ¿cómo es posible que mi Señor, con lo poderoso que Él era, con lo milagroso que Él era, terminara así? Pero así también pensó por un momento en Juan 11, Marta y María y personas que estaban ahí. ¿Cómo es posible que Jesús no vino para sanar a su hermano? ¿Cómo es posible que Jesús permitiera que su hermano muriera? Cuando Jesús llegó, consiguió en ellas una situación ahí medio confusa. Claro que le recibieron al Señor con respeto, pero sí había en ellas como cierta reserva, porque su hermano había muerto. Y Jesús ya les había dicho antes y les volvió a decir, les he dicho que si creyeren verán la gloria de Dios. ¿Sabe por qué no la veían? Porque estaban sin claridad. Así vive mucha gente hoy. A muchos le pasa. Por la distorsión de su fe, ni llamado ni propósito. Se volvieron indiferentes, quizás indolentes pareciera, incrédulos, se enfriaron. La segunda cosa que te puede distorsionar la fe es el miedo. En Juan capítulo 20, versículo 19, nos habla la palabra de Dios que aquella noche de ese mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo de resurrección, esa noche estaban las puertas cerradas del lugar donde estaban reunidos los discípulos de Jesús. Ellos estaban reunidos en un lugar porque tenían miedo de los judíos. Y ahí vino Jesús
y puesto en el medio, les dijo, paz a vosotros. Quiero recalcar acá de que en la porción bíblica está diciendo que ellos estaban reunidos con las puertas cerradas porque tenían miedo. Había un miedo generalizado. Ahí no estaba Tomás, en esa reunión no estaba Tomás. Pero atención, todos quizás tenían miedo porque había mucha tensión en Jerusalén. Jesús acababa de morir. Me imagino que lloraron mucho por esto y también pensaron, vendrá persecución, porque muerto Jesús, ahora vendrán por nosotros. Cuando ellos estaban reunidos, estaban quizás escondidos. Tomás dijo, yo no voy a creer. Quizás tenía miedo. Y ese miedo lo llevó a no creer más y así no me arriesgo. Puede ser. Ahora, el miedo puede paralizar a unos cuantos y a otros distraer. La distracción es una de las cosas que más usa Satanás. Satanás busca para sacar al cristiano miedo y distracción. El miedo está ahí para paralizar a la persona, pero el miedo también lo trae Satanás para distraer. A Pedro, en Mateo 14, cuando tiene al frente a Jesús y da unos pasos caminando sobre el mar en aquella tormenta, él oye a su derecha, él oye el ruido del viento. La tormenta, él la está oyendo y él voltea a mirar hacia donde está el ruido del viento. Eso lo distrajo y se hundió. Le puede pasar a muchas personas hoy. Habían muchos rumores, pero Tomás dijo, si no veo, no creo. Así es hoy. Hay quien no se va a exponer. Es más fácil no exponerse porque es más fácil no creer. Muchas personas les ocurre esto. Identifica al miedo y todo lo que trae consigo. El miedo es un principado que va a estar siempre cerca. Identifícalo y vénsalo. Peligroso cuando no lo ves más, porque al no verlo puede estar dentro de ti. Es un principado. Rendido al Señor lo vences, porque hay que vencerlo, pero es creyendo en nuestro Señor Jesucristo y rendidos a Él. La tercera cosa que te puede sacar, la tercera cosa que te puede distorsionar tu fe es el pesimismo. Sí. Es ver y oír las cosas negativamente. Él era mi razón de vivir. Él estaba y por eso yo creía. Personas que dependen de otra persona. Atención, cuidado. Y esto les produce luego en la derrota un pesimismo. El pesimismo combinado con el mal carácter, el mal temperamento, produce amargura. Muchas personas están ahí. Otros se van aislando poco a poco de la gente de fe. Noten que Tomás en el versículo 19 del capítulo 20 no estaba en esa reunión a puertas cerradas. Se van aislando. Cuando usted ve a alguien que se va aislando, alguien que es de fe, sépalo que un dardo vino y le empezó a trabajar para sacarlo. El pesimismo viene de esta forma luego de una derrota o de una aparente derrota. Se hacen eco de las malas noticias. Así le pasó a Gedeón en Jueces capítulo 6. El Señor lo escoge para una gran misión y él viene haciéndose eco de cuántas cosas ocurrían ahí. Y es verdad que había una situación, había una realidad difícil, pero sobre eso la verdad de Dios está en nosotros.
Un cristiano no puede ser negativo. Y no es positivismo, porque no quiero hablar de positivismo, no me gusta. No es ni negativismo ni es positivismo. No, es un asunto de fe. Y la fe es tener expectativas poderosas en lo que Dios hará en mi vida y en mi familia por la palabra de Dios. La fe es Cristo. Y entonces yo pienso, yo hablo, yo vivo a mi Cristo por su palabra. Esas son las tres cosas que te pueden distorsionar tu fe. Ahora, ¿qué pasó con Tomás? ¿Qué le ocurrió a Tomás? Juan capítulo 20, versículo del 26 al 29. Oímos lo que dice. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pareciera que a Tomás le quedaba un poquito de fe. Porque estaba ahí. Han pasado 8 días y Tomás estaba ahí. Juan escribe que ahí continuaba su condiscípulo. Un poquito de fe quizás le quedaba a Tomás. Y entonces Jesús fue por él. Su Señor no lo iba a dejar así. Jesús le dijo: Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Y esto le volvió a traer a Tomás su fe. Se le activó su fe y volvió a encontrarse con su Señor, volvió a encontrarse con Jesús. Apocalipsis 21:8 dice la palabra de Dios que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Atiende esto, porque la Biblia lo que me está diciendo es que los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. El que es incrédulo no se salva. Es lo que me dice la Biblia. La Biblia me está hablando ahí del infierno, que es el lugar donde irán los incrédulos y unos cuantos más. Estoy hablando hoy de los incrédulos. Hoy hay mucha gente que la desilusión, el miedo y el pesimismo le produjeron una atadura. Y una atadura, me dice la Biblia en Juan 8, que es pecado, y el pecado es maldición. Rompe con ese pecado. Dios no te va a quitar el pecado hasta que tú no decidas dejarlo. Rompe con el pecado. Decide romper con el pecado. Suelta eso. No abraces más el pecado. Jesucristo no quiere que te pierdas. Y así como fue por Tomás ayer, hoy está aquí por ti. Va a tu casa por ti. Más allá de tu condición, tienes una posición que recuperar en Cristo. Él quiere encontrarse contigo, comprométete tú con Él. Comprométete con Jesucristo,
tu Señor. Jesús le dice a Tomás, porque viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, gloria a Dios. Y ahí estamos nosotros. No hemos visto, pero creemos en Jesucristo por su palabra. Te pregunto, ¿crees? ¿Tú crees? Ríndete. Te hablé de 3 cosas que pueden distorsionar tu fe, pero hay una cuarta. No la tenía en el bosquejo y el Señor me la dio a última hora. Y es la familiaridad. Muchas personas están hoy oyendo palabra y se han familiarizado con esa palabra que oyen. Y ya, aunque saben que están errando, como hay familiaridad, no les importa. Y siguen tal vez oyendo, pero no pasa nada. El Señor te dice, para allá. Ven a mí y cree. Y creer es rendirse. No sigas con esa familiaridad. Chequéate. Tú sabes que hay cosas que no estás haciendo bien. Moisés es un hombre de Dios. Y lo puedes ver en su palabra. Estuvo con Dios en el Sinaí. Y un hombre al cual Dios amó y ama a nuestro Señor. Porque está en lo eterno con Dios. Pero, atención, no sé qué sería lo de Moisés, si fue familiaridad o fue cansancio, pero en algo que no estuvo bien, cuando golpeó la roca, Moisés no entró a la tierra prometida. Cuidado, cuidado. Hoy el Señor te habla. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Ríndete. No sigas jugando con esto. La decisión es tuya. Y el Señor está aquí, en este mensaje, por ti. ¿Crees? Ríndete al Señor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta hora. Bendito y alabado sea tu santo nombre, precioso Dios. Ante ti rendimos nuestro corazón. Señor, y nuestra vida, amado Dios, en una adoración a ti, en una alabanza, precioso Rey. Gratitud en nuestro corazón por ti, Señor. Señor, y en tu nombre, precioso Jesús, yo bendigo a cada familia, Señor, representada en cada persona que se conecta en esta transmisión. Salvación, sanidad, libertad, restauración, la vida de Cristo en cada uno de sus hijos que se rinden a ti. Precioso Espíritu Santo, que restaura nuestras vidas, que nos guías a toda verdad, que nos ayudas y que nos bendices, precioso Dios. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén.